cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios del universo. Vamos a pedirle, a rogarle al Señor Yeshua y a Yahweh que nos inunde de su Ruach HaKodesh. Amén. Amado Yahweh, amado Padre Celestial, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Creador de los cielos y de la tierra, tú eres el único Señor que gobierna sobre nuestra vida, tú eres nuestro Abba, nuestro Padre. Te agradecemos en esta mañana, Dios Todopoderoso, que tú te haya placido en tu corazón inclinar tu rostro y escuchar nuestra oración, el permitirnos llegar con bien, despertar con bien, ver a nuestro prójimo, ver a nuestra familia, ver a nuestro esposo, Señor, a nuestros hijos, verlos, Señor, y agradecerte por esa oportunidad que nos das de poder vivir, de poder respirar de tu espíritu para venir a buscar tu palabra. Te agradecemos en esta mañana por este tiempo, por esta enseñanza. Te ruego de todo corazón, Yahweh, que únicamente siga siendo un instrumento, un simple instrumento en esta tierra para compartir tu palabra de verdad, para compartir tu ley, para compartir tu enseñanza. Enséñanos, Padre, a poder guardarla, a poder entender, a poder discernir, Señor, lo que nos quieres hablar, lo que quieres hablar a la iglesia en este momento, en estos tiempos. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia. Trae con bien, Señor, al que venga el camino. Quita toda piedra de tropiezo, quita todo accidente, Señor, toda desviación que pueda haber, Señor, que sea para guardar su vida, Señor. Por favor, tráeles con bien, Señor. Tráeles con bien enteros y felices para que puedan venir a congregarse y clamar y aprender de tu palabra una vez más. Te rogamos por aquellos que están enfermos, que nos escuchan en su casa, en sus hogares, aquellos que no tienen un lugar en donde reunirse, Señor, aquellos a quienes has instado a salir, Señor, de aquellas congregaciones, de aquellos lugares en donde se habla doctrina de demonios, en donde se hablan doctrinas que no son agradables para ti, Señor. Te pido, Señor, que les pongas un lugar donde se hable sana doctrina, un lugar cerca para que puedan congregarse y que puedan seguir escuchando estos estudios, Señor, para que pueda crecer su espíritu, su alma y su cuerpo. Te bendecimos, te damos todas las gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú, Dios de todo lo creado, mereces nuestra vida y nuestra gratitud. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a continuar con la tercera clase de lo que son las festividades de Estatuto Perpetuo. Y aquí en el manual, cuando usted lo tenga, puede anotar en sus apuntes. Vamos a leer el día de hoy de la página 7 a la 15. Espero que nos alcance el tiempo. Y bueno, les comenté la clase pasada que íbamos a hablar acerca de lo que significa el creer, el ver a Yeshua, ¿bien? Pero también vamos a hablar de la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Porque el Señor nos habla de que todo aquel que es su hijo es aquel que hace su voluntad. Su familia es la que hace la voluntad de su Padre. Entonces vamos a ver qué es la voluntad. Vimos la clase pasada, hablamos acerca de lo que era el pan y el vino. ¿Alguien recuerda lo que simboliza el pan? ¿Para qué sirve el pan? ¿Quién recuerda el significado del pan? Amén. El pan es Yeshua, pero también Él es que es alimento y por lo tanto ese alimento es su palabra. Es su palabra. Pero tal vez, no sé si se habrá explicado en las clases anteriores, que a veces llega tarde, perdón, pero es que tengo esta duda. Claro. Y perdón por la ignorancia, pero cuando estaba el antiguo pacto, evidentemente se festejaba el Shabbat, ¿no? Cuando vino el Señor se siguió festejando y todo. Claro. ¿Qué cambia qué es la diferencia entre el pan que se comparte antes y después, que es el mismo de ahora, obviamente? Bueno,
En la antigüedad se celebraba Shabbat y recuerdan que se sacrificaba aquí el cordero. ¿Por qué? Porque se preparaba para que se pudiera comer pues la carne en el Shabbat, compartirlo. ¿Quién fue el cordero que fue llevado al matadero? Yeshua. ¿Quién es el pan? Yeshua. Entonces, miren, recordemos que ellos antes pues tienen la costumbre de comer el pan sin levadura, o tenemos más bien la costumbre de comer el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los saca de Egipto, ellos tenían que esperar a que leudara el pan para poder comerlo. Entonces ellos no tuvieron tiempo de esperar para que leudara su pan. Entonces se llevaron tal cual el pan sin la levadura para poder comerlo en el desierto. Ahora, ahí está hablando de lo que es la Pascua. ¿Qué pasa en Shabbat? ¿Por qué si le ponemos levadura al pan? Bueno, porque es la tradición que se acostumbra de comer en ese pan en Shabbat. ¿Qué cambia? El pan no cambia, porque al fin y al cabo sigue siendo un simbolismo de que es el cuerpo, es su palabra, que es el alimento, es la bendición, es el fruto de la tierra. ¿Ven? Pero, pues si se dan cuenta, pues nosotros no sacrificamos cordero. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cordero vivo. Ahora, en algunos momentos de Shabbat o en alguna familia siguen encendiendo las velas. En algunas familias ya no se enciende. ¿Por qué? Porque ¿quién es la luz? Sí, Yeshua. Pues probablemente las enciendan en símbolo de, pues bueno, recordemos que Él es la luz. Ahora la gente que pues no lo conoce, pues lo sigue haciendo por tradición, pero uno lo hace porque dice, ¿sabes qué? Pues yo no voy a encender. ¿Por qué? Porque Él es la luz, y Él es la luz y Él está en mí. Entonces, si está en mí, yo soy luz. Entonces hay que saber distinguir la diferencia de las costumbres a lo que se tiene que... O sea, que es lo correcto de ahora del Shabbat. O sea, como dices tú, la luz es Yeshua, no se prende la luz. El pan que tenemos ahora en Shabbat sigue siendo, no sigue siendo, es el cuerpo de Él, o sea, Mesías. Es su palabra. Es su palabra. Exactamente, porque aparte, ¿qué hacemos? Se parte. Exacto, y ahora sí que se comparte, ¿no? Se comparte. Se parte y se comparte. Entonces, se parte, ¿qué explicamos la clase pasada? Que el pan también viene siendo la ley, que es su palabra. Y al fin y al cabo la ley son sus mandamientos. ¿Cuántos son? 620, 613 preceptos, estatutos y ordenanzas, y 7 preceptos rabínicos, que va a venir del manual que vamos a explicar a ratito. Entonces, cuando uno parte, ¿qué hace? Pues se divide en cuántas partes, en 2. ¿Y cuáles son los primeros 2 grandes mandamientos? Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo. Y de esos 2 penden los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos es conjunto de los 620 preceptos, estatutos y ordenanzas. Amén. Entonces, eso es no sé si haya aclarado la duda. Esa es la diferencia. Hay costumbres, por ejemplo, no sé, se pueden seguir sacrificando corderos, y de hecho incluso hay lugares en donde se sigue haciendo. Pero vaya, ¿por qué? Porque no han entendido, porque no han abierto sus ojos, porque no han recibido a quién, al Mesías, porque siguen esperando un Mesías que ya vino y que ahora dice, ¿sabes qué? Yo soy el camino. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es lo que quiere que el Señor que haga? ¿Cuál es su voluntad? Que mires a Yeshua, porque Él es la salvación, Él es su Hijo. Él es la entrada y la comunicación directa con el Padre. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y es que ahí es donde se confunde, ¿no? Porque ves que en las iglesias luego es como iglesias que son cristianas, pero como que medio católicas en el aspecto de la famosa Santa Cena. Claro. Y que sacan el versículo de que es Colosenses, ¿no? Es de la Pascua, ¿no? Ajá, y dicen, haced esto en memoria de mí, ¿no? Y lo hacen igual como si fuera católico, nada más que con la galletita y con el... Y es que eso es lo que hace la Iglesia Católica. Es la hostia, hace. ¿no? Le llaman Exacto. la hostia. Entonces lo correcto es eso, o sea, lo que estamos haciendo, ¿no? Exactamente, por eso se llama festividades de estatuto perpetuo. Ahora, durante este estudio vamos a ver exactamente, aclarar este tipo de dudas. ¿Qué se debe de hacer? Que ya no se debe de hacer. ¿Y por qué ya no se debe de hacer? ¿Por qué ya no lo hacemos? Ok, entonces todavía falta. Sí, todavía falta, pero es muy buena la pregunta. De hecho, yo agradezco que hagan este tipo de preguntas, porque bueno, eso viene también a confirmar el que como se hizo el manual, pues es la manera correcta, ¿no? Claro. Entonces, miren, son festividades de estatuto perpetuo porque es lo que el Señor marca. Acuérdense que el Señor te dice, obedece, porque si no obedeces hay una consecuencia.
Igual los padres, si no haces tu tarea, pues te van a regañar en la escuela y te vas a reprobar. Una consecuencia, ¿no? Muy drástica, perdón. Pero a eso voy al hablar acerca de que el Señor dice, obedece mis mandamientos. Mira, esas son las festividades que tienes que cumplir. No por darme un simple gusto a mí, sino porque si tú me honras en esto, entonces yo honraré tu ganado, tu cosecha, tu negocio, tu familia. Yo bendeciré el fruto de tu vientre, yo abriré matriz en tu ganado. Es decir, no habrá esterilidad en tus finanzas y en tu negocio. Ahora, en la actualidad, pues digo, es que sigue habiendo gente que se dedica al ganado, pero uno no va a tener vacas, puercos, gallinas en su casa, ¿no? En el patio de su casa, pero sí tiene un negocio. No sé cuántos de ustedes tienen un negocio, sí trabajan en algún lugar. Entonces la manera de bendición es la finanza. Ahora, hay muchas maneras de darle tributo, de honrar al Señor. Nada más es llevando un carro y ofrendándolo, porque eso, para empezar, eso ni viene en la Biblia y ni aquí, ni en China, ni en el 2015, ni en el 2020 y tantos, ni en la Nueva Jerusalén. Eso va a ser viable. Amén. Gracias a Dios, porque en la Nueva Jerusalén no va a haber este tipo de problemas, porque van a hacer las cosas tal cual el Señor manda. Es por eso que se insta al pueblo y que se habla de estos temas, porque tienes que estar preparado para cuando estés con el Señor, cuando estemos con el Señor, porque cuando estemos con el Señor. Amén. Entonces, hablamos al tema del pan simboliza el cuerpo, simboliza sus mandamientos, y el vino simboliza ¿qué? Su espíritu, y también simboliza algo muy importante que mencionó la hermana, el nuevo pacto. Eso simboliza. ¿Cuál era el antiguo pacto? ¿Quién era el antiguo pacto? Todo el Antiguo Testamento no nada más se refiere a eso, porque así se le conoce también al Antiguo Testamento, el antiguo pacto. ¿Qué era el antiguo pacto? O sea que la ley y las fiestas del Señor ya no se deben de hacer, o sea que los mandamientos ya no debemos de cumplirlos, o sea que Él vino a abolir la ley. No, para nada. Vamos a aprender qué es la nueva alianza. ¿Quién es la nueva alianza? Ya no hay sacrificio. Eso es, ya no hay sacrificio de cordero. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio humano, que fue Yeshua. ¿Ven? Entonces ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que antes, para poder tener comunicación con el Señor, para poder tener perdón de pecados, uno tenía que ofrendar palomas, los becerros, los corderos. Tenía que el sacerdote entrar una vez al año, pedir expiación por pecados y entrar al tabernáculo, y tenía que mantenerse limpio. No quiero decir que en la actualidad yo no tengas que mantenerme limpio, porque eso es algo totalmente erróneo, sino que esa era la manera en la que podía recibir perdón de pecados. Únicamente el sacerdote era quien intercedía por tus pecados. Y ahora que es el sumo sacerdote, que es Yeshua HaMashiach, vino, intercedió, murió y entonces resucitó, y ese es el nuevo pacto, la vida eterna, que gracias a Él tienes la entrada a la vida eterna. Amén. Vamos a ver qué dice aquí. Yo escribí lo siguiente: veamos esto. Un hombre no puede ser padre de un niño que no haya nacido de él, pero sí de su mujer. Analicemos este término. El hombre, en este ejemplo, vendría a ser Hashem, y la mujer su iglesia, el pueblo hebreo. Pero ¿cómo podría llamarnos parte de su nueva alianza si no somos nacidos de sangre judía? Analicemos lo que dice Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 12. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo. ¿Cuál era su propósito en la tierra? ¿Salvar a quién? Al pueblo hebreo. Él no venía a los gentiles, él venía al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de quién? De Adonai, de Hashem. ¿Ven? Pero dice que los suyos no le recibieron. Es decir, su propósito en esta tierra no cambió en ningún momento. Él no se desvió de su propósito. Que se desviaron a quienes venían, ese propósito es algo muy diferente. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Esta es versión israelita nazarena. En el versículo 13, no por linaje de sangre, ni por deseo carnal, ni por la voluntad de hombre, sino por ¿quién? Por Yahweh. Mira, pongan mucha atención a lo que dice en el versículo 13. No por linaje de sangre, no por deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Adonai. Es decir,
¿Adonai puede cambiar su propósito de alguien en esta tierra? Claro que lo puede cambiar. ¿Sabes qué? Yeshua no te quiere recibir en el pueblo, su propósito sigue siendo el mismo, pero entonces ve a los gentiles. Porque eso dice Pablo en su carta. Pablo dice, el Señor vino específicamente a los judíos, pero como no le recibieron, ahora le dio la potestad, le dio el derecho a ¿quién? A los gentiles. Los gentiles no quiere decir que ya no tengan salvación los judíos, no, quienes le recibieron fueron salvos, y quienes le han recibido en la actualidad siguen obteniendo esa salvación y siguen transformando su vida, pero en ese momento había venido a ellos, pero ellos no le recibieron, no todos le recibieron, y entonces le recibieron los gentiles, en consecuencia. Dice, Yeshua vino a su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, pero nadie de su pueblo, el remanente del cual habla el libro de Romanos, no le recibió. Estos son los fariseos y aquellos judíos que no creen que Yeshua es el Mesías. En la actualidad sigue habiendo gente, a mí me duele mucho decir esto, pero yo tengo un conocido, amigo no, porque tengo otro amigo que es judío y es más centrado, pero tengo un conocido que igual es judío y sigue sin creer en el Mesías, porque dice que no puede haber un sacrificio humano, que no puede haber habido sacrificio humano. Entonces él sigue negando, él sigue esperando que va a venir el Mesías, pero no cree en Yeshua. Entonces él cierra totalmente su corazón, y eso de verdad me llena de mucho coraje y de dolor y de tristeza, porque pues le está cerrando las puertas al Señor, y el día de la venida del Señor, cuando él vaya y quiera tocar la puerta, ya no le va a ser abierta, ya no va a haber oportunidad. Y él dice, esto quiere decir que para el perdón de pecados de Hashem hacia todo el mundo tendría que haber una nueva alianza por medio de sangre real. Esa era la llave, una nueva alianza por medio de sangre real, es decir, de sangre de Adonai, del hijo de Adonai. Es por eso que cuando habla del reinado de Elohim se refiere a que únicamente los que le recibieron tendrían derecho a ingresar por las puertas de su morada y formar parte de la celebración y libertad de Hashem, significando así que aunque se haya vertido la sangre preciosa de Yeshua, no es por linaje de sangre. Qué chistoso. Aunque se haya vertido la sangre de Yeshua, no quiere decir que por vertirse ya eres salvo. No, porque dice que no es ni por el linaje. Dice, si no es por el linaje de sangre, que entraría, pues si fuera así, ninguno de nosotros, en que fuimos salvos por medio del sacrificio, tampoco pudiéramos entrar, y tampoco por deseos carnales ni por voluntad de hombre, es decir, aquellos pastores, y eso quiero que pongan mucha atención en esta parte, aquellos pastores que se adueñan del poder para salvar almas y se olvidan que aunque lleven al pueblo a sembrar dinero y bienes materiales, no por obras se entrará ese pueblo, sino por voluntad de Yahweh. Y a estos también se les van a demandar todas estas almas. Ahora pues, ¿de qué sirvió el sacrificio que hizo Yeshua? Claro está que no es por obras ni por linaje de sangre que tendríamos un lugar en el reino de Dios, sino por la voluntad de Yahweh. Ahora, ¿cuál es la voluntad? Porque usted lee esta cita y dice, ok, bueno, no es por linaje, ni tampoco por obra carnal, sino por la voluntad ¿de quién? De Yahweh, no por Yahweh. ¿Cuál es la voluntad? Hacer la palabra. Amén. Eso es lo curioso de todo esto. Vamos por favor a la carta, al libro de Juan, capítulo 6, versículo 40. ¿Primero de Juan o Juan? San Juan. Ajá, ¿qué, perdón? 6:40. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, esta es una fórmula, esta es la clave. Toda la vida es la Biblia es una fórmula. Si obedeces, entonces, si honras y obedeces, entonces recibirás ¿qué? Bendición y honra. Entonces aquí te dice el Señor, mi voluntad es igual, como en la primaria o en la secundaria nos hacían esas fórmulas de álgebra. Dice, mi voluntad es igual a que veas al Hijo y creas en Él, y por consecuencia tengas vida eterna. Esa es la voluntad del Señor, es la vida eterna. Entonces tú alcanzas a distinguir, voluntad es igual a vida eterna. ¿Pero a qué se refiere la voluntad? A creer. ¿Qué significa creer? A eso iba, ¿qué significa? O sea,
¿tú crees que es el griego, ¿no? La traducción será creer, es que cómo se confunde tanto en cualquier religión que dice que sigue al Señor, como aún dentro de muchos cristianos, creen que creer, sí, claro que creo, pues digo, como dicen muchos, ¿no? Si me preguntas, casi todo el mundo cree en Jesús, pero creer de palabra, nada más de decir yo creo, pero no es creer, no me acuerdo dónde escuché que es pues entregar tu vida, ¿no? Que es como que en el griego es otro verbo, ¿no? La palabra creer, ¿no? Porque en el griego entra ¿qué? También la Roma. Exacto. Entra otra traducción. Entonces, por eso es importante que sepamos realmente lo que dice, porque en el hebreo dice creer y ver. ¿Qué le pasó a sus discípulos cuando iban camino de Emaús? Ellos estaban ciegos, no lo veían, pero creían. Ellos creían. Exacto. Creían en el Mesías porque lo vieron, pero no creían que iba a resucitar porque no pensaron que iba a resucitar. No creyeron en eso. Entonces, ahí está la diferencia que dice la hermana. Muchos dicen, ay, es creer. Yo creo en la Virgen, yo creo en San Judas, yo creo en sus santos, yo creo en Hashem y en, perdón, son totalmente diferentes. Pero en el momento en el que tienes una crisis financiera, no tienes nada, estás, ay, ¿qué voy a comer mañana? Te he dicho el Señor que ni siquiera los pájaros se preocupan porque tendrán alimento. Y no te he dicho que Él es tu proveedor. Entonces, a ver, ¿crees en que existe? ¿O crees en el que Él es tu proveedor, en el que Él es tu Padre, en el que Él es todo para ti, en el que Él lo suple todo? Entonces hay mucha diferencia en creer, en tener una creencia fija, porque también hay un gran revoltijo ahí con la gente, porque dice, ¿tú de qué religión? Ah, yo soy católico. ¿En quién crees? Ah, pues yo creo en la Virgen, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en el santo de quién sabe que pues, se le apareció en un árbol y dijo que Él edificara su templo y que era la roca. También creo. Ajá, y también creo porque lo vi en un árbol ahí con una forma de la madera que era la Virgen. Yo creo. Tú le preguntas a un cristiano, y aquí hay una gran diferencia, le preguntas a un cristiano que sí, yo creo en Jesús, no creo en la Virgen, creo que María fue la madre de Jesús. Ajá. Creo que no creo en los santos, pero creo que Él es mi Padre, creo que Él me creó. Y le preguntas a un judío, y dice, Él es el creador. No hay otro Dios. Él es todo para mí. Él me suple. Y lo ves y le crees, porque ves que su vida es la realidad. Él vive la palabra y la ley. ¿Qué diferencia? ¿Nosotros somos cristianos? No. Voy a decir por qué. Porque Jesús no dejó una religión como tal. El cristianismo es un término que se ha venido dando. ¿Para qué? Al fin y al cabo, para diferenciar religiones, para vivir por eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿de qué religión eres? Era de Yeshua. No tengo religión, no soy cristiano, que no comparto tu misma creencia. Ahora, hay católicos cristianos. También, ¿qué diferencia hay en eso? Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿crees? Sí, claro, creo que Él es mi creador, creo que Él es todo para Él, es mi Padre. Él es el creador de todo, Él es mi proveedor, Él es el hacedor. Entonces, tú lo empiezas a vivir, lo empiezas a creer. ¿Por qué? Porque lo has visto y crees. A diferencia de que te dicen, ok, ¿y qué ha hecho María por ti? Es que salvó a mi hija de un accidente, ¿no? ¿Y qué hizo Adonai por ti? Así fue Dios, ¿verdad? Entonces, Dios o la Virgen o Adonai, ya no sé. Pero ahorita vamos a ver el por qué. Yo les explico a los niños, no debemos de decir Dios, porque nos enseña a diferenciar qué es un Dios. Bueno, un Dios es un Dios de piedra. Pero sabemos que Dios con D mayúscula pues es el Padre, el Creador. Entonces no vamos a decir ya Dios, vamos a decir Adonai, porque Él es tu Padre, Él es tu Señor. Puedes decir Dios para referirte a Dios, pero sin embargo, pues ya no Dios, porque no tienes un Dios chiquito, decir Diosito, aunque lo escribas con D grande, no es un Dios chiquito. Ahorita vamos a aprender por qué. Entonces aquí vamos a aprender qué es la voluntad, el creer y el ver. Porque aquí dice claramente Juan 6:40, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré el día final. Es la voluntad de Adonai, que veas, crea la voluntad. Fíjense, aún después de resucitar, Yeshua seguía cumpliendo su propósito. Él a una sola cosa vino, a lo suyo vino, a abrir ojos para que le vieran y creyeran.
Él, aún después de resucitar, siguió abriendo ojos y siguió dando de comer pan, porque hay quienes, aún después de despertar y de aceptar a Yeshua, les tienes que seguir abriendo cada rato los ojos. Y entonces, imagínense, cuando Yeshua se le manifiesta a sus dos discípulos y dice: ¿cómo es posible que estoy al lado de ellos y no me vean? Si me conocieron, comieron conmigo, bebieron conmigo, escucharon mi enseñanza, iban conmigo, estaban dispuestos a aprender, mas no me ven. ¿Cómo es posible? Otra vez, hay que recordarle los profetas y la ley, que ese es el próximo tema. Si terminamos estas hojas, es el próximo tema. ¿Qué son los profetas y qué es la ley? ¿Por qué se habla tanto de eso en la palabra del Señor? Y tuvo que volver a recordarles la ley de Moisés, los 10 mandamientos, todo lo que dice el pueblo de Egipto y las profecías. Tuvo que volver a recordar las profecías. ¿Por qué? ¿Para qué sirve una profecía? Sí. Yo te digo, el día de mañana el Señor te va a bendecir con un trabajo, pero mañana a las 6:40. Te va a bendecir con un trabajo, vas a ser millonario, vas a tener todo lo que tú quieras. Porque eso es lo que dicen en otras iglesias. Esa es la manera de bendecir. No, perdón, todo respeto. Y entonces que, mañana a las 6:40 tengo que estar limpia, arreglada, con mi mejor vestimenta, porque me van a hablar para una entrevista y me van a dar el trabajo. ¿Qué hace una profecía? Es un ejemplo, no estoy diciendo que así sean las profecías, es un ejemplo. ¿Qué hace? ¿Qué te mueve a hacer eso que te dice alguna persona importante? Que tú creas. Una profecía hace algo para que tú creas. Hace su propósito, cumple su voluntad. Una profecía viene a lo suyo. ¿Quién era la profecía? Yeshua. Él es la profecía, Él es el templo, Él es lo que se profetizó que vendría, lo que profetizó Isaías, lo que vio Daniel, lo que Moisés sabía lo que iba a pasar. Él sabía, tanto así que cuando el Señor le muestra la tierra de Canaán, esta es la tierra que le voy a dar a tu pueblo, pero ¿qué crees, mijito? Que no vas a pasar por ahí. Pero te la muestro por si te quedaron ganas de no cometer tanta falta, de querer hacer las cosas sin que yo te las ordene. Entonces, eso va a ser una profecía. Por eso es que el Señor, estamos hablando de estas fiestas, porque cada fiesta es una profecía. Si usted analiza todas las fiestas que vamos a empezar a ver, es un caminar diario en tu vida. Es una limpieza anual en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor te prepara sacándote la levadura. ¿Para qué? Para que puedas dar fruto. Por eso, el Señor, si te puedes dar a pensar, te da la Pascua para que tengas pan y tus ojos sean abiertos y tengas vino y hay un nuevo pacto en ti, una nueva oportunidad. Ese nuevo pacto es una nueva oportunidad, una única oportunidad para llegar con el Padre. El nuevo pacto es Yeshua. Entonces, la Pascua, el pan y el vino es Yeshua y en su palabra es el nuevo pacto. Después viene la festividad, perdón que es que me emociono tanto al hablar y se me va el aire. Después viene la festividad del pan sin levadura. Ya te dio de comer el Señor, bueno, ahora saca toda la levadura, todo lo que al Señor no le agrada en tu vida. Límpiate, es una limpieza anual constante para que puedas dar fruto, porque si tienes levadura no das fruto. Si hay suciedad en ti no das fruto. Si tu tierra, después de que ya diste fruto, no es otra vez, la trabajan para quitarle toda la hojarasca y toda la basura y la vuelven a poner el abono y para hacer fructífera con minerales de la tierra, tú no vas a dar fruto porque, perdón, pues vas a tener abono, vas a tener porquería, popó en tu vida. Pero aún así, por mucho abono que tengas y fertilizante, no vas a dar fruto porque tu tierra sigue habiendo raíces secas, raíces de amargura. Sigue habiendo algo en tu vida que no te deja dar fruto. Entonces, por eso es que el Señor necesita que tú seas limpio para que después de que des fruto, venga el Espíritu Santo en la festividad del Pentecostés. Venga el Espíritu Santo para que teniendo un tiempo con el Espíritu Santo, en una comunión con el Señor, pueda venir un año nuevo, una festividad de las trompetas, un año nuevo judío, una nueva oportunidad, un año nuevo en el que se decida tu propósito en ese año, en esa tierra, el futuro que va a pasar en ese año. Y entonces después de esa festividad de las trompetas, venga el Mesías. Venga el Mesías. Una comunión más con el Señor, para que después
Señor les permite entrar a sus tabernáculos. Eso es lo que el Señor hace. Y después de los tabernáculos vuelve a pasar el ciclo del año y vuelve la Pascua. Y otra vez es un ciclo. El Señor te está preparando, el Señor te está dando profecías. Por eso es que Él vino a cumplir la palabra, su palabra, porque su palabra que es verdad, vino a cumplir la ley, no vino a abolirla. Bueno, entonces, vamos a ver, dice Juan 6:40, la voluntad del Señor es que tú lo veas, que tú le creas. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Yahweh? Que creamos con fe que Yeshua es el Mesías, ¿cuál es el fin de hacer la voluntad de Yahweh? La respuesta es vida eterna. Ese es el fin. Ahora, vamos a ver, perdón por la redundancia, ¿qué significa ver? ¿Qué significa mirar? Necesitamos ver al Mesías para poder recibir salvación y vida eterna. ¿Qué necesitaron comer estos hombres? Pan, para que sus ojos vieran al Mesías. Y de repente sus ojos fueron abiertos y ya no estaban con ellos porque ya se había ido a encontrar con sus discípulos en el monte, porque lo estaban esperando. El ángel mandó a María y a Marta, estas mujeres que iban a buscar a limpiar el sepulcro, les dijo: ven con los discípulos y les que suban al monte, que se reúnan porque Él va a estar ahí. Entonces imagínense el tiempo que pasó en el camino de Maús, que él estaba platicando con sus discípulos y de repente abren sus ojos y de repente ellos saben que estaban platicando con alguien, lo ven y ¡pum!, desaparece. Entonces ellos entendieron: ay, sí, ¿verdad? Hay una diferencia entre creer en algo y creer y vivirlo, conocerlo, tener una comunión. Entonces es importante que tú veas. Dice, esto me recuerda a la cena de Yeshua. Esto es símbolo del pan, ya que el pan lo tocamos, lo miramos, lo olemos, lo saboreamos y entonces sabemos que hemos comido pan porque identificamos qué es su sabor y lo miramos y lo comemos. Si usted con los ojos cerrados le dan de comer un pan con pasas, un pan con higos, usted al fin y al cabo sigue entendiendo que es pan lo que está comiendo, lo que está catando. ¿Por qué? Porque sabe, lo reconoce, eso quiere que hagas. Ese es el propósito. ¿Sabes qué? Quiero que me comas, pero que me huelas, que tú sepas cuando yo esté en tu vida, cuando yo esté a tu lado, cuando yo esté actuando, que tú sepas que estás conmigo, que camines conmigo, es lo que Él quiere. Vamos por favor a Lucas 24:15, por favor. Y se menciona la ceguera espiritual de algunas personas. En este caso eran 2 de sus muchos discípulos de multitud, aquellos quienes subían junto con el pueblo al monte a oír la palabra de Yeshua. Es necesario que tú mires y comas de su cuerpo, porque Él es el pan. Simbólicamente estamos hablando, ¿verdad? No estoy diciendo que si comes pan ya eres salvo por voluntad de Yahweh, sino que es necesario que lo veas, que lo mires en tu vida y que lo hagas realidad en tus acciones, tus actitudes, tus obras. Dice Lucas 24:15, y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yeshua se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Después de esto se nos narra que Yeshua les tuvo que explicar las parábolas y las profecías de nuevo para que sus ojos fueran abiertos después de comer pan. Es decir, tuvo que recordarles la palabra de Yahweh para que al comer el pan discernieran. ¿De qué hablamos el domingo pasado? De discernir. Hablamos de discernir. El pan te sirve para discernir y entender qué es lo que Hashem quería al enviar a su Hijo unigénito para darnos de comer pan, su palabra, su ley, y abrir nuestros ojos espirituales y físicos. En el versículo 31 de Lucas 24 nos enseña que necesitamos que Yeshua abra nuestros ojos para reconocer al Mesías. Entonces, a ver, ya vimos qué es mirar, qué es verlo. Ahora vamos a ver qué es creer, qué significa creer. Creer es, necesitas creer en Él una vez que tus ojos han sido abiertos. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo del 30 al 31. Y dice así, sacándolos afuera, les dijo, Hechos 16, capítulo 16, versículo 30 al 31. Sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme?
Ellos dijeron, cree en el Maestro Yeshua y te salvarás tú y tu casa. Qué curioso, otra vez le dicen, cree en Yeshua. No es que él era un ídolo, no, él no era ningún ídolo, es que la gente cuando te decía cree en Yeshua es porque lo conocía, porque ellos ya habían creído, porque ellos ya habían tenido una experiencia. Eso es lo que pasa en tu vida. Cuando hay tanto celo, porque tú le dices a la gente, salte de ahí, cree en Yeshua. No debes estar parado, no te edifique nada, salte de ahí. Eso es lo que pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque tú ya le conoces. Ya hizo algo en tu vida y entonces tú quieres que eso mismo que hizo en tu vida lo haga en la vida de otro. Entonces necesitas mirarlo, reconocerlo y creer en Yeshua para tener salvación. ¿Qué dice Juan 3:16 al 18? Todos no lo sabemos. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no se condena. Fíjate, si tú crees en que existe Dios, está bien. Que existió Dios, está bien. Pero si tú no crees de creer, de convivir, de saborearlo, de saber quién es, te condenas. Vas a la condenación. Pero el que cree, no cree que sea condenado porque no ha creído, el que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Yahweh. Entonces, algo muy fácil, si tú crees, entonces la voluntad del Señor, ¿qué es hacer la voluntad? Es creer y mirar a Yeshua. Y por consecuencia, la voluntad del Señor es que tú tengas vida eterna. Si tú no crees, y tú crees que estás haciendo la voluntad, si no crees y miras al Señor, entonces voluntad es igual, y una rayita en medio, o sea, desigual, a condenación. Porque también la voluntad del Señor puede ser que tú te condenes, porque no crees en Él. Entonces, aquí hay otra razón para creer en el Mesías y para no perdernos y condenarnos. Esa es la gran diferencia de creer en el Señor, porque tú puedes creerlo. Y lo repito muchas veces, porque cree y míralo. No lo ves físicamente, pero ¿qué crees? Que yo sí lo veo en mi vida. Yo sí lo veo presente en mi vida, en mi familia, en una mujer viviente que se levantó de los muertos, en mi papá, el pastor que después de un accidente peligrosísimo, Señor le conservó la vida. Y lo veo hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque yo debería de estar en una silla de ruedas y no lo estoy. No traigo zapatillas, pero tampoco debería estar usando zapatillas. Sin embargo, las uso. ¿Por qué? Porque el Señor me salvó. Me enseñaron a creer y a mirar en Yeshua. Mis padres me llevaron por el camino, me instruyeron, pero me fue necesario tomar una decisión para querer ver y mirar a Yeshua. ¿Ven? Ahora, la voluntad de Dios es cumplir su palabra. Ya lo vimos, porque Él le vino a abolir la ley. ¿Qué dice Mateo 5, capítulo 5, versículo 17 al 18? Dice, no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Otra vez, ¿se dan cuenta? La Torá o los profetas. La ley o los profetas. Yo no vine a deshacerme de eso. Es decir, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera aquí dice ini, una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Es decir, ¿acaso vine yo a deshacerme de la ley? De las profecías, que son los profetas, de los mandamientos, que es la ley. ¿Acaso he venido? No, he venido a cumplirlas para que tus ojos se abran y creas. Esa es la voluntad. Ahora, vamos a parar aquí, voy a terminar esto. Dice, entonces si lo miramos, lo reconocemos como nuestro único Mesías.
Porque el Señor, aguas, no quiere que nada más Yeshua no quiere que nada más, Yahweh no quiere que nada más reconozcas a Yeshua como tu Salvador, sino como tu Mesías. Es lo mismo, como tu Mesías, porque Mesías es Salvador. Que tú puedes decir, sí, él me salvó, y tú sí me salvó por una cruz, pero ¿qué crees? Que el Mesías viene a traer salvación y paz a tu vida, shalom. Lo viene a proveer todo. ¿Por qué? Porque entonces él es hijo de Yahweh. Y aquí hay algo importante, vamos a parar aquí, porque si él es hijo de Yahweh, entonces ¿qué es? Tu protector, él es tu padre, él es tu amado, él es tu proveedor, él es tu estandarte, él es todo en ti. Una diferencia muy particular, a diferencia de lo que significa Jehová, porque también es la voluntad del Señor. Si me amas, cumple mi palabra. Y mi palabra dice que entonces yo limpiaré tus labios. ¿Para qué? Para que dejes de mencionar mi nombre. Fonías, lo que hizo Fonías, no, yo restauraré la lengua, te haré de labios limpios, restauraré el lenguaje correcto, mi nombre. ¿Qué diferencia hay entre Jehová y Yahweh? Que Jehová significa destructor, significa puerco, significa sucio. Eso significa Jehová, porque viene de la raíz Jehová. Y Jehová eso significa calamidad, travesura, desastre, desobediencia, asquerosidad, cosa horrorosa y lo peor que se puede imaginar. Entonces no tienes un Dios de calamidades, porque Él hace justicia. Ahí Él trae juicio sobre la tierra, pero no quiere decir que por todo el tiempo, ay, mi cabeza, ay, Señor, ¿por qué? No, Señor todo te lo da, Él todo lo provee en tu vida. Entonces por eso no debemos decir Jehová, porque también hay que hacer su voluntad. ¿Por qué le hablamos en un nombre que no le corresponde? Es como si ahí me dijeran Mara. Hola Mara, yo me llamo Mara, ¿por qué me dices Mara? Mi Mara es amargura. Yo no soy Mara, me llamo Karina. Karina significa amada del Señor, amada de cuánto te amo, no significa Karina. Entonces, yo no soy amargura, yo soy amor. Lo mismo dice el Padre. ¿Por qué me dices destructor? ¿Por qué me dices asqueroso? ¿Por qué me clamas? Ok, por ignorancia no lo sabes, ahora ya lo sabes, no le clames así. Dile Yahweh, dile Adonai, dile Hashem, porque Él es tu Señor, Él es tu proveedor, Él es un Dios bueno, Él es amor en tu vida. ¿Ven? Vamos a parar aquí. Vimos lo que era ver, lo que es creer, que también tenemos que reconocer aparte para no condenarnos, y que es hacer su voluntad, que es cumplir su palabra. ¿Ven? Entonces, el próximo domingo continuamos este tema a partir de la página 11. Ya voy a traer los manuales, por favor. Si me hacen el favor de anotarse atrás cuántos van a querer ahorita, se acercan para traer los manuales y que puedan obtener su libro el próximo domingo. Amén. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro esto de creer, de cuál es la voluntad del Señor, que es mirar? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el fin, la voluntad de mi Padre. Les dijo Yeshua, que creas en mí, que me veas, porque si me ves a mí y me crees a mí, entonces ves al Padre. Y al fin y al cabo, el resultado de creer y de hacer la voluntad de Dios es la vida eterna. No sé tú, pero yo sí quiero vida eterna, porque también hay muerte eterna. También hay muerte eterna. No sé quién se quiere ir a la muerte eterna, quién se quiera condenar para irse a la muerte eterna. Yo no. Yo no quiero ir a la muerte eterna. Yo quiero estar con el Señor en la vida eterna. Vamos por favor a parar la clase aquí. Vamos a detenernos. Y por favor estudie, aunque sean esta semana, estos versículos, ya sin falta el próximo domingo del manual. Por favor estudia y comparta con otros la enseñanza. Es importante que le abra los ojos, porque es tu tarea, el Señor te lo demanda a ti, que no abra los ojos. ¿Ven? Y cantaré a Kadosh, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Y cantaré Meshichenu, Malkeinu, Yeshuateinu, y mi Mesías y mi Rey Yeshua.